Solo la del año pasado. Más o menos. Ya, pues, ¿les parece si partimos? Ah, los chiquillos a los que le conversaba. A los que... Bueno. No, nada. Partamos cuando ustedes estimen conveniente. Ya el tiro yo creo que ya entró toda la gente. Ya, pues, voy a habilitar la sala de espera. Ya, para que en el fondo los vaya ingresando yo. ¿Ya? Ya. Eso. Bienvenidos. Bueno, entonces hoy con Giorgio Freire y yo, Javier Fernández, junto con la tutoría del doctor Francisco Villagrán, les vamos a presentar el tema de fibrilación auricular. Y bueno, ¿se escucha bien? ¿No se escucha muy bajo? No se escucha Todo súper bien. bien. ¿Se escucha bien? Ya, muchas gracias. Impecable, caballero. Bueno, entonces los objetivos de nuestra presentación van a ser, en primer lugar, comprender el impacto que tiene la fibrilación auricular en nuestro medio y en la calidad de vida de las personas que la padecen. Segundo, entender esta enfermedad como una enfermedad prevenible. Y por último, conocer el diagnóstico y manejo tanto ambulatorio como de urgencias de las personas con FA. Esta se va a definir como un ataque de arritmia supraventricular con descoordinación de la activación eléctrica auricular. Y de forma operacional, se va a definir como un diagnóstico electrocardiográfico. Esto va a ser con un ECG de 12 derivadas o con uno de única derivada, pero mayor a 30 segundos. ¿Cuáles son los de única derivada? Van a ser dispositivos tecnológicos como los tomadores de presión automatizados o celulares o relojes inteligentes, que otorgan solo una derivada. Y en este ECG vamos a tener que observar dos cosas. Primero, una ausencia de onda P distinguible u onda F, que van a ser estas pequeñas oscilaciones producidas por la actividad auricular, que va a tener una frecuencia de alrededor de 300 a 700 latidos por minuto. Y esta onda F no hay que confundirla con la onda F del flutter auricular o onda en sierra, que son distintas, corresponden a otra entidad. Y en segundo lugar, observar intervalos RR irregulares. También podemos observar un QRS estrecho, ya que es una arritmia supraventricular, pero no es necesario para establecer el diagnóstico, ya que si está de forma concomitante un bloqueo de rama izquierda, podríamos tener un QRS ancho. Y además, vamos a tener una respuesta ventricular variable, si bien lo más frecuente va a ser una respuesta ventricular rápida, es decir, una frecuencia de mayor a 100 latidos por minuto. También podemos tener respuesta ventricular lenta, que sería una frecuencia cardíaca menor a 60. La FA es muy importante conocerla debido a su prevalencia, que va a alcanzar el 1% en población general y hasta el 4% en mayores de 40 años. Y llegando incluso hasta casi un 20% en los mayores de 80 años, ya que aumenta con la edad y la población hombre además. Pero va a presentar mayor mortalidad en mujeres. Y además es importante saber que se estima que una de cada 3 personas mayores de 55 años va a desarrollar fibrilación auricular en la vida, pero esto va a depender de su patrón de factores de riesgo, pudiendo variar entre un 40% hasta solo un 20% en personas sin factores de riesgo. Y la importancia de la fibrilación auricular es que se va a asociar a un doble riesgo de mortalidad por causa cardiovascular y muerte súbita o accidente cerebrovascular. Se va a asociar además a un 20 o 30% de todos los ACV isquémicos. Se va a asociar también a disfunción ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca, a deterioro cognitivo y demencia vascular independiente de si hay o no ACV, además de depresión, deterioro de la calidad de vida e incluso síntomas inhabilitantes hasta un 17%, y a una doble tasa de hospitalización al año, llegando incluso hasta un 30% al año. Por todo esto, es importante realizar un tamizaje de oportunidad, ya sea con pulso o electro, a todas las personas mayores de 65 años. Sus factores de riesgo se pueden clasificar como los no modificables, principalmente la edad y el sexo masculino, y los modificables, que van a ser prácticamente todos los factores de riesgo cardiovascular, ya que se dice que la FA es una enfermedad cardiometabólica. Por lo tanto, entre los factores de riesgo vamos a encontrar los típicos: obesidad, sedentarismo, dislipidemia, abuso de alcohol, tabaquismo, y otras enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, enfermedad coronaria, diabetes. E incluso teniendo estas enfermedades crónicas, si las tratamos de forma adecuada y a tiempo, aún así vamos a estar reduciendo el riesgo de progresión a FA. Y además vamos a tener otros factores predisponentes, que los vamos a llamar gatillantes reversibles, que van a ser eventos agudos, que podrían gatillarnos un evento único y sin recurrencia de una fibrilación auricular.
como lo podría ser una cirugía cardíaca, generalmente 3 a 5 días por operación, el hipertiroidismo tanto clínico como el subclínico, y la sepsis. Por lo que también es importante sospechar estas causas cuando nos enfrentemos a un paciente con FA. Dentro de la fisiopatología, tenemos que recordar que la contracción del corazón va a estar dada por el miocardio, compuesto a su vez de los miocardiocitos que se van a organizar en sinsitios. Y estos van a tener dos propiedades, la de transmitir el impulso eléctrico y la de generar su propio impulso eléctrico. Sin embargo, esta última va a estar generalmente producida por el nodo sinoauricular, que va a transmitir el impulso eléctrico al nodo AB, y esta a su vez a través de el haz de His y las fibras de Purkinje al ventrículo. Lo que va a ocurrir en esta patología es que, dadas sus causas cardiometabólicas, vamos a tener un proceso de inflamación, infiltración grasa y fibrosis en el miocardio, que nos va a separar estas células que están organizadas como sinsitios y nos las va a aislar del circuito eléctrico. Entonces, estos cúmulos de células van a generar su propia actividad eléctrica, a lo que le vamos a llamar focos ectópicos, y se van a ubicar generalmente en la inserción de las venas pulmonares en la aurícula izquierda. Esto a su vez van a transmitir este impulso eléctrico a las células adyacentes y se lo van a transmitir de forma sucesiva hasta que vuelva a la célula inicial, generando así un circuito de micro reentrada. Esto va a alcanzar alta frecuencia, ya que se va a producir una inestabilidad de los canales de calcio y va a hacer que a mayor frecuencia cardíaca podamos tener un menor periodo de refractario. Entonces vamos a lograr una frecuencia mayor que la que tenía el nodo sinusal y así lo vamos a desplazar del comandamiento de la contracción auricular, por lo que esto va a entrar en contacto con el nodo AB y va a producir una taquicardia. Entonces vamos a tener principalmente dos eventos. Uno, la taquicardia, que nos va a disminuir el tiempo de diástole, que por un lado nos va a disminuir el tiempo en que las arterias coronarias pueden irrigar el miocardio, y por otro lado va a disminuir el llenado ventricular pasivo, que es el más importante del corazón. Y en segundo lugar, vamos a tener una contracción auricular inefectiva, debido a que vamos a tener múltiples focos ectópicos y la conducción eléctrica se va a expandir de forma difusa, no organizada. Vamos a tener una pérdida del 20% del llenado auricular que corresponde del llenado ventricular, que corresponde al llenado ventricular activo. Y aparte, todo este proceso va a autoperpetuar la fibrosis, la inflamación y la infiltración grasa, por lo que mientras no retomemos el ritmo sinusal, este proceso se va a autoperpetuar, e ir agravando. Y adicionalmente vamos a tener un daño del endotelio, que sumado a la contracción auricular inefectiva, que va a producir una estasia de la sangre, vamos a tener un proceso protrombótico y un mayor riesgo de embolía. La FA se recomienda caracterizarla de acuerdo al esquema de las 4S, que va a corresponder a la severidad de la carga de la FA, que va a estar compuesto del patrón temporal, y de la carga total de FA, que va a ser el tiempo de fibrilación durante cierto periodo de tiempo, lo que se puede evaluar con un Holter cardíaco. En segundo lugar, vamos a tener la severidad de los síntomas, que se va a evaluar con la escala de la ERA, la severidad del sustrato, que va a corresponder a las comorbilidades y a los factores de riesgo cardiovascular y a las anomalías estructurales del corazón, que se va a evaluar con una eco usualmente, y al riesgo de ACV. Primero, respecto al patrón temporal, vamos a poder identificar 5 tipos de FA. La primera va a ser la fibrilación auricular de primer diagnóstico. Luego va a tener la FA paroxística, que va a ser la que dure menos de 7 días, que usualmente va a ser autolimitada entre las primeras 48 horas. Luego vamos a tener la FA persistente, que va a ser aquella que dure más de 7 días. La FA persistente de larga duración, que va a ser la que dure más de un año. Y la FA permanente, que va a ser la que por decisión tanto del médico como del paciente, se considere que ya no se puede retomar el ritmo sinusal. Y por ende se va a realizar solo control de frecuencia. Respecto a los síntomas, podemos mencionar que hasta un 40% de los pacientes van a ser asintomáticos o tener síntomas leves. Esto son las principales causas de que los pacientes no van a saber que tienen FA, pero hasta un 30% de las personas podrían tener síntomas discapacitantes. Y el resto va a tener síntomas que, si bien no van a interrumpir la actividad de la vida diaria, sí van a resultar problemáticos para ellos. Dentro de estos síntomas vamos a tener la fatiga y el cansancio, la disnea o intolerancia al ejercicio y las palpitaciones. También se pueden mencionar el mareo, el dolor torácico, la disnea en reposo, síncope, ansiedad
y disconfort torácico o general. Los signos más importantes van a ser un pulso irregular o ausente y la taquicardia. Otros signos que van a indicar enfermedad subyacente pueden ser signos de insuficiencia cardíaca, soplo o bocio. Dentro de los diagnósticos diferenciales vamos a tener las extrasístoles atriales, el flutter atrial, la taquicardia atrial, la taquicardia sinusal y taquicardia de la unión que van a estar relacionados con alteraciones del nodo B. Los diagnósticos diferenciales los podemos organizar de acuerdo a este algoritmo diagnóstico según el ancho del QRS, el ritmo y la actividad auricular, y lo dejamos aquí para que lo observen con más calma después. Los exámenes complementarios que vamos a hacer una vez que ya tengamos el diagnóstico de FA, ya que esté exclusivamente con un electrocardiograma, no necesitamos nada más ni nada menos, pero vamos a realizar estos exámenes para evaluar el riesgo de sangrado, guiar el uso de los fármacos y evaluar si hay patología subyacente o concomitante. El primero va a ser el hemograma, para detectar eventualmente una anemia o plaquetopenia, electrolitos plasmáticos para evaluar alteración hidroelectrolítica, la función renal y el perfil hepático y función hepática, para evaluar riesgo de sangrado y ajustes de fármacos, hormonas tiroides por eventual hipertiroidismo y una eco transtorácica para evaluar la estructura cardíaca. Y además, en casos seleccionados podríamos necesitar un Holter para definir si efectivamente hay una relación entre los síntomas que tiene el paciente y los episodios de FA paroxística, una eco transesofágica para evaluar valvulopatías o si hay o no trombos intraauriculares, y en ciertos casos coronariografía, estudio electrofisiológico o tomografías computadas. El manejo de la FA se va a organizar de acuerdo a este esquema del ABC, la A haciendo la anticoagulación o evitar el ACV, la B de mejorar el control de síntomas, y la C el control de comorbilidad y factores de riesgo cardiovascular. Y vamos a partir por la C, ya que esto es lo más importante que va a aplicar a todos los pacientes, tanto los sanos como los no tan sanos pero sin FA, como los pacientes con FA, ya que de esta forma podemos prevenir el desarrollo de FA y reducir la mortalidad y el riesgo de ACV. Por lo que es importante recalcar que es importante bajar de peso indicar estrategias de baja de peso cuando haya obesidad, suspender el tabaquismo, evitar el consumo de alcohol excesivo y recomendar la actividad física moderada y frecuente en las personas. Y en las personas que ya padezcan enfermedades de la esfera cardiovascular, incluso tratando estas podemos disminuir el riesgo de FA, y además nos va a facilitar el control de síntomas una vez que ya tengamos la FA. Como hacer controlar la presión, evitar la hipoglicemia, ya que podrían gatillar una FA, y también se ha visto que indicar metformina en pacientes con diabetes nos puede reducir el riesgo de FA. También normalizar el balance de fluido en pacientes agudos con FA, y siempre sospechar y tratar el síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño que suele asociarse a la FA. Otra estrategia para prevenir la mortalidad y el riesgo de ACV va a ser la anticoagulación. En esta vamos a tener que distinguir si hay patología valvular, y vamos a tener la FA valvular, que va a ser la asociada a estenosis mitral moderada o severa, o a prótesis valvular mecánica, y la FA no valvular, la que no cumpla con la definición anterior, independiente de que haya otros tipos de patologías valvulares. Y es por esto mismo que actualmente se recomienda evitar esta nomenclatura, pero sigue siendo ampliamente usada debido a que va a definir la estrategia anticoagulación. Si estamos en el primer grupo, siempre va a estar indicada la anticoagulación con antagonistas de la vitamina K, y si se pertenece al segundo grupo, vamos a tener que realizar la evaluación del score de Chat-VAS para evaluar el riesgo de accidente cerebrovascular al año. Este va a tener un máximo de 9 puntos y va a otorgar un punto al sexo femenino. Y esto va a dividir a los pacientes en 3 grupos: en el grupo de riesgo bajo, que van a ser hombres con 0 puntos y mujeres con 1 punto, que no va a ser recomendable anticoagularlos porque el riesgo de sangrado va a ser mayor que el beneficio de evitar el ACV. Riesgo intermedio, hombres con 1 punto y mujeres con 2 puntos, que se va a considerar la terapia anticoagulante caso a caso. Y el riesgo alto, que van a ser hombres con 2 o más puntos y mujeres con 3 o más puntos, en que sí va a ser recomendable la terapia anticoagulante, ya sea con antagonista de la vitamina K o nuevos anticoagulantes orales o anticoagulantes directos. También respecto a esto, es importante mencionar que el riesgo de la embolía no va a variar entre distintos patrones de FA, ni entre pacientes sintomáticos o asintomáticos, por lo que no va a depender de esto, y que tampoco se recomienda el uso de antiagregantes, ni de forma exclusiva, ni de forma combinada con anticoagulantes, ya que no van a otorgar mayor prevención a ACV, pero sí van a otorgar mayor riesgo de sangrado.
Respecto al primer grupo de anticoagulantes, que van a ser los antagonistas de la vitamina K, vamos a tener el acenocumarol y la warfarina, que van a actuar antagonizando el sustrato de los factores de coagulación, y por lo tanto su efecto va a ser en 36 a 48 horas, y el objetivo del tratamiento va a ser lograr un INR, es decir, un tiempo de protrombina estandarizado de 2 a 3, y cuando haya válvula mecánica de 2.5 a 3.5. Y para lograr el beneficio de prevención de ACV, vamos a necesitar un tiempo de rango terapéutico del 70%, lo que en general es difícil de lograr y solo se va a lograr en alrededor del 30-60% de los pacientes, por lo que es importante tenerlo en consideración. Estos fármacos, o sea, el acenocumarol va a estar en formato de comprimido de 4 miligramos y la warfarina en formato de 2.5 y 5 miligramos. El inicio de la dosis va a depender según edad y peso y se va a ir ajustando según control de INR. Pero la dosis usual va a variar entre 1 a 3 miligramos, por lo tanto esta pastilla se va a tener que partir en cuartos para su toma. El precio de estos medicamentos va, en farmacias no comerciales va a ser alrededor de 3.000 pesos y en farmacia de cadena podría llegar hasta los 35.000 pesos. Una de las desventajas de los ABK es que tienen muchas interacciones, sobre todo con fármacos usualmente usados en NFA, como lo son la miodarona, la estatina, leotiroxina, AN o omeprazol, que también son de uso común. Y otros medicamentos que van a disminuir su efecto van a ser los anticonceptivos y la pregabalina. Otra consideración importante respecto a las interacciones es que las verduras, por tener altos niveles de vitamina K, también van a disminuir su efecto, pero no es necesario prohibir su consumo, sino que recomendar que el consumo de esta sea siempre la misma cantidad para que ya esté considerado dentro del ajuste de dosis al evaluar el INR. Y otra consideración es que deben tomarse siempre a la misma hora, 2 horas después de una comida y 1 hora antes de la comida siguiente o de acostarse. El otro grupo de anticoagulantes van a ser los no anticoagulantes orales, que van a antagonizar directamente los factores de coagulación, por lo tanto van a tener un efecto en 1 a 4 horas. Su ventaja es que no requiere monitorización, por lo que siempre van a estar en rango terapéutico. Pero su desventaja es que los reversores específicos, en caso de sangrados de alto riesgo, van a ser de escasa disponibilidad. Se deben haber alrededor como de 2 en la región y puede que hayan regiones que ni siquiera tengan. Y por otra parte también su precio, que es alrededor de 16 veces mayor que los antagonistas de la vitamina K, pero eventualmente puede ser costo efectivo, ya que siempre van a tener el beneficio de prevención de ACV y además se van a evitar el control con el médico, la toma de examen, entonces son mucho más cómodos de utilizar. Estos van a estar en todas estas presentaciones, de Vigatran en 150, 100 miligramos y así sucesivamente con los otros, y bueno, entre paréntesis tenemos sus nombres comerciales. Y cada medicamento va a tener su propio criterio de reducción de dosis, como podemos observar acá. Y por último vamos a tener los anticoagulantes parenterales, que son las heparinas, tanto las no fraccionadas como las de bajo peso molecular. Y estos van a tener uso en contadas ocasiones, como lo va a hacer inmediatamente previo y post-cardioversión, cuando no haya una terapia anticoagulante efectiva mayor a 3 semanas de forma previa, y en el manejo agudo de pacientes con FA que hayan tenido ya historia de ACV previo, ya que si están con una ACV actual podemos provocar una transformación a hemorrágico, cuando el paciente tenga un trombo en la aurícula izquierda al observar con eco transesofágica, o pacientes con FA valvular. Y no se va a recomendar la terapia puente, es decir, que cuando se interrumpa los anticoagulantes por algún motivo, no es necesario iniciarlos con heparinas, ya que el riesgo de sangrado va a ser mayor. Y su uso tiene que ser por tiempo acotado, no mayor a 5 días idealmente, porque van a tener alto riesgo de trombocitopenia inducida por heparinas. Y por último, respecto a la anticoagulación, es importante realizar una evaluación estructurada del riesgo de sangrado, pero esta por sí sola no va a contraindicar el uso de anticoagulantes, pero sí va a servir para ir controlando los riesgos que sean modificables, como evitar la toma excesiva de alcohol, el uso inadecuado de antiagregantes o AINES, controlar la presión. Entonces es importante tener siempre esto en consideración. Las que sí serán contraindicaciones absolutas van a ser los sangrados activos serios, el reciente sangrado de alto riesgo, como puede ser una hemorragia intracraneana, y trombocitopenia menor a 50.000 o anemia severa no explicada. Estas contraindicaciones absolutas van a ser vigentes solo mientras se mantengan estos eventos.
Posterior a que se resuelva, podría reiniciarse la terapia. Luego ya pasando al control de síntomas, vamos a tener que decidir si realizar control de frecuencia o control de ritmo. El control de frecuencia, el objetivo va a ser una frecuencia cardíaca entre 80 y 110 latidos por minuto en reposo, y su ventaja va a ser que van a ser mucho más seguros, ya que tienen pocos efectos adversos. Estos se van a poder indicar prácticamente en todos los pacientes, sobre todo en aquellos que sean asintomáticos o con síntomas leves, mientras que el control de ritmo, su objetivo es restaurar el ritmo sinusal, y su ventaja sería que podríamos mejorar la tolerancia al ejercicio, pero su gran efecto adverso, por el que siempre se trata de evitar lo más posible el control del ritmo, es que son proarrítmicos. Y estos van a estar generalmente indicados en pacientes sintomáticos, sobre todo en aquellos que sean jóvenes o tengan el corazón sano en general, o que tengan una corta historia de FA, ya que van a tener mayor probabilidad de éxito. Respecto al control de frecuencia, siempre la primera elección va a ser los beta bloqueadores, salvo en pacientes que tengan alguna contraindicación, como por ejemplo, ya que los no cardioselectivos podrían disminuir mucho la presión arterial y estarían contraindicados en asma y EPOC severo. De forma alternativa a esto, vamos a tener los antagonistas de los canales de calcio no dihidropiridínicos, como lo van a ser el verapamilo y el tiazem, y van a estar contraindicados, eso sí, en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, insuficiencia cardíaca congestiva descompensada y shock, debido a que estos tienen un efecto inotrópico negativo. Y bueno, respecto al primer grupo de los beta bloqueadores, generalmente vamos a tener al atenolol, bisoprolol o carvedilol en uso oral. Otra alternativa, o que pueden añadirse al tratamiento para lograr una mayor reducción de la frecuencia cardíaca, van a ser los glucósidos cardíacos, como la dioxina y el anatosio C en formato endovenoso en paciente agudo, y la amidarona, que es un antiarrítmico y que en general va a ser la última opción, pero su ventaja es que no va a bajar la presión arterial, y su riesgo es que podamos cardiovertir a un paciente que no queremos cardiovertir porque ya tiene mucho riesgo de que tenga un trombo formado en su aurícula. Y por último, tener la alternativa quirúrgica, que va a ser la ablación del nodo AV más marcapasos. Respecto al control de ritmo, vamos a tener los antiarrítmicos de clase 1C, como la propafenona y flecainamida, que se van a poder utilizar en la estrategia Pill in the Pocket, que es pacientes que tengan eventos de fibrilación auricular paroxística, cuando sientan los síntomas puedan tomarse de inmediato uno de estos comprimidos para volver a ritmo sinusal. Sin embargo, para utilizar esta estrategia tiene que ser primero supervisada en el servicio de urgencias para ver si es realmente efectiva o no. Y estos van a estar contraindicados cuando hay enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca o enfermedad valvular principalmente. Y en estos casos vamos a tener que indicar amidarona, ya que este puede usarse en cardiopatías. Pero por lo general siempre se va a tratar de evitar la amidarona, ya que tiene una alta toxicidad extracardíaca, principalmente pulmonar, hepática y tiroidea, y es por esto mismo que va a estar contraindicado en hipertiroidismo y fibrosis pulmonar. Y siempre va a haber que estar evaluando el ancho del QRS y los intervalos QT por eventual efecto proarrítmico. Y otra opción va a ser la cardioversión eléctrica, que es más efectiva que las opciones farmacológicas, pero cuando se hace de forma electiva va a requerir sedación, y además su efecto adverso puede ser una bradicardia post-cardioversión, por lo que también se va a necesitar tener disponible atropina endovenosa o marcapasos transcutáneos. Y también existen alternativas quirúrgicas. Respecto al manejo del paciente agudo, lo primero que hay que distinguir es si el paciente está estable o inestable hemodinámicamente. Esto va a significar que el paciente tenga un compromiso de conciencia, un edema pulmonar agudo, un infarto agudo del miocardio en curso, shock cardiogénico, hipotensión sintomática o signo de insuficiencia cardíaca aguda. Y también va a estar indicado en pacientes con FA preexcitada, ya que el control de frecuencia va a actuar bloqueando el nodo AV, y si bloqueamos el nodo AV, toda la conducción eléctrica va a ir a través de los haces accesorios, lo que nos puede gatillar una arritmia maligna. Si estamos frente a un paciente inestable hemodinámicamente, vamos a tener que realizar de inmediato una cardioversión eléctrica junto con heparinas para anticoagular de forma inmediata. Si el paciente está estable,
vamos a realizar en primer lugar un control de frecuencia cardíaca para aumentar el tiempo de diástole y profilaxis tromboembólica si corresponde, o si pensamos en cardiovertir. La decisión de cardioversión la vamos a realizar si tenemos al menos uno de estos siguientes criterios, que hacer que estemos seguros de que la evolución es menor de 48 horas, o que el paciente tenga una anticoagulación efectiva mayor de 3 semanas, o que hayamos realizado una eco transesofágica y que no hayamos observado trombos en la aurícula izquierda. Si no estamos frente a ninguno de estos escenarios, solo vamos a poder realizar control de frecuencia y indicar anticoagulante durante al menos 3 semanas si es que posteriormente queremos cardiovertir. Si cumplimos con al menos uno de estos criterios y queremos volver a ritmo sinusal, vamos a tener que elegir si utilizar flecainamida o propafenona, si no hay cardiopatía, o si hay cardiopatía, utilizar amiodarona, y siempre va a estar la opción de la cardioversión eléctrica. Y otra posible opción es que si estamos dentro de las 48 horas, esperar, ver cómo evoluciona el paciente, y porque como dijimos inicialmente, muchos de los casos de FA paroxística son autolimitados dentro de las 48 horas. Y bueno, si eventualmente no retornara a ritmo sinusal de forma espontánea, tendríamos que utilizar un antiarrítmico siempre que nos mantengamos dentro de esas 48 horas. Bueno, aquí tenemos unas tablas que resumen los fármacos disponibles para el control de frecuencia, tanto en el paciente agudo con su dosis endovenosa, como el manejo crónico ambulatorio con la dosis oral, y lo mismo para los fármacos de control de ritmo. El seguimiento lo vamos a realizar en base al mismo esquema de las 4S, y bueno, si bien es un esquema reciente y todavía no ampliamente aceptado, nos sirve para guiar decisiones también. Y podemos observar que la recurrencia de la fibrilación auricular va a estar alrededor del 40%. Y por último, es importante saber cómo manejar el manejo de sangrado cuando esté asociado a la anticoagulación. Y en este caso vamos a dividir a los pacientes entre grupos. El primero, cuando tengamos un sangrado menor, en que solo vamos a necesitar suspender una o dos dosis y realizar medidas locales, principalmente de compresión. Cuando tengamos un sangrado moderado o severo, podríamos necesitar también detener la terapia anticoagulante de forma indefinida hasta que se resuelva el evento, y medidas de soporte hemodinámico, como lo puede ser la transfusión de línea roja o de plaqueta o plasma fresco congelado. Y por último, cuando tengamos un sangrado de riesgo vital, vamos a necesitar reversores específicos, que en el caso de los antagonistas de la vitamina K pueden ser concentrados de complejo de protrombina y factores de coagulación, que la dosis va a depender del INR, o plasma fresco congelado. Y bueno, y también se puede utilizar inyecciones de vitamina K, pero como mencionamos, como esto es un sustrato para la fabricación de factores de coagulación, van a tener un efecto más tardío. Y respecto a los no anticoagulantes orales, vamos a tener un reversor específico para el dabigatran, que va a ser el idarucizumab, y también podemos utilizar complejos de factores de coagulación. Y respecto a la heparina, vamos a tener la protamina como reversor específico. Y bueno, ahora vamos a responder sus preguntas y posteriormente Giorgio nos va a presentar el caso clínico. Muy bien, chiquillos. Excelente. Le hicieron... Acá está la doctora Contreras. Pucha, la verdad, pudieron hablar de todos los temas de la fibrilación auricular. Fue una clase un poco pesada, pero la verdad no sé si después cuando estén en el internado tengan que revisarlo de nuevo. Así que eso está súper bueno. Están todas las dosis, todas las cosas. Está todo. Ahora hay como que procesarlo, y en eso es un poco difícil, y por eso estamos también. La única pregunta que me llegó en privado fue cuál es la diferencia fisiopatológicamente del flutter y la fibrilación auricular. Primero que todo, quería saber si todos entendieron
de dónde viene la fibrilación auricular. Por eso necesito que contesten. Excelente. Gracias, Alexandra. Sí, porque si no voy a hacer lo típico de sacar gente que tenga que participar por altavoz. ¿Ya? Sí, ¿ustedes podrían explicar cómo la diferencia fisiopatológica del Flutter y de la FA? Pues la verdad es que yo no entiendo mucho el Flutter. Ya. Así que- Yo lo sé, Flutter. pero quizá es trampa porque hice el ataque arritmia. ¿Cómo? Ya, dale, cuenta. Bueno, el Flutter también se produce por, o sea, la diferencia es que el Flutter se produce como una actividad auricular aumentada y se produce por, si no me equivoco, por mecanismo de reentrada. ¿Ya? Y además en el Flutter está como un elemento importante es la conducción, o sea, el bloqueo fisiológico de la conducción atrioventricular que ejerce el nodo AB, porque dependiendo como de eso es cómo se va a manifestar la frecuencia cardíaca, o sea, la taquicardia misma en el Flutter. Ya. Bien. Eso es como, está bien explicado como para la gente que lo entiende. Yo soy un poco menos entendedor. Yo lo entiendo porque cuando uno se pone a estudiar Flutter y las taquicardias auriculares empiezan con el show del ortodrómico, antidrómico, todas esas cosas que son fisiopatológicas. El concepto acá es, no tiene que ver por dónde se encuentran. El concepto es, el corazón late, ¿cierto? Para latir tiene un sistema eléctrico bien definido, que es una carretera, ¿ya? Tiene centros que generan el automatismo, que están conectados por fibras nerviosas de distinta densidad, que son como la carretera. ¿Quién manda esa carretera? El que late más rápido, ¿ya? Tengamos su concepto. Y el que habitualmente late más rápido es el nodo sinusal, ¿ya? Entonces el nodo sinusal es el que comanda el disparo, porque va disparando en forma agrupada, porque es una estructura gruesa con muchas células que tienen su sistema de automatismo coordinado, y por eso descargan y generan en el fondo una contracción específica, y la onda P en el electrocardiograma, la onda P de la aurícula, ¿no? Entonces se genera la conducción a partir del nodo sinusal. Por distintas causas, hay veces que la gente, como explicó en la fisiopatología y los factores de riesgo, la gente nace con estas cosas o con mayor predisposición a generar lo que se conoce como circuitos de reentrada. Y es que en el fondo una parte del corazón, en el tejido, genera la capacidad de producir ese automatismo en forma autónoma, independiente del nodo sinusal. Lo hace por la suya. Y esos lugares habitualmente son sitios donde hay fibrosis, ¿no? La fibrosis sabemos que es lo que viene después que haya una inflamación en un tejido. La inflamación, luego fenómenos de remodelación y fibrosis. Cuando hay fibrosis en el corazón, o por ejemplo esclerosis y otros fenómenos degenerativos, se van a generar circuitos de reentrada, ¿ya? Que son pequeños circuitos que en el fondo generan electricidad, generan. Si esos circuitos le ganan al nodo sinusal, van a tirar la descarga por ahí. La diferencia entonces entre el Flutter y la FA es que en el Flutter hay un circuito de macro reentradas, uno grande, ¿ya? Y que va disparando una frecuencia específica. Mientras que en la fibrilación auricular son muchos puntos que en forma descoordinada van disparando, ¿ya? Son micro reentradas. Por eso es una enfermedad tan recidivante. ¿Ya? Esa es una característica de la historia natural de la fibrilación auricular. Es súper recidivante, porque son muchos circuitos. Incluso por eso todavía no sirven tanto, o para toda la gente, las terapias como invasivas. ¿Ya? De, en el fondo ir a fulgurar esos puntitos donde está generando los circuitos de reentrada, que habitualmente están en relación a las venas pulmonares, porque son muchos y muy, muy pequeños, y es difícil identificarlos por estudios electrofisiológicos.
¿ya? Esa es la diferencia fisiopatológica del flutter y la FA, y eso da como característica de que la fibrilación auricular sea una enfermedad tan recidivante. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Me están hablando solo en privado? ¿Todavía tienen programado hablar solo en privado? Yo creo que ahora pueden hablar en público. Hola, yo tengo una pregunta. Javier, Quería saber si, o sea, como que no me quedó claro para qué servía eso de las 4S AF, como la clasificación. ¿ya? Eso no me quedó, como no entendí para qué servía la verdad. Sirve para ordenar el pensamiento. Javier, si yo te digo, tienes un paciente con fibrilación auricular, ¿cómo organizas el tratamiento? ¿Cómo lo organizarías tú? ¿Cuáles serían tus metas para tratar? O sea, en ese caso, ver si está sintomático y como tratar de aliviar los síntomas que pueda tener, ¿Ya? eh, tratar de, como bien decían los chiquillos, de evitar como el riesgo de tromboembolismo. ¿Ya? eh, y eso, o sea, no sé, ¿verdad? Como que creo que eso más o menos, ¿no? Sí. Como Para evitar eso sí. mayor daño, ¿Ah? ¿Cómo? evitar el mayor daño, como mayor progresión de Ya. la enfermedad. De nuevo el esquema de las cuatro S. Eso sirve como para evaluar los pacientes con la FA. Salió en la guía nueva, entonces no es que se ocupe, pero está súper interesante porque es como te tira todas las clasificaciones. ¿Ya? Porque la FA, como son muchos circuitos de reentrada y son muchos tipos de pacientes, hay gente joven con FA que tiene una cosa más anatómica y hay gente mayor con un corazón estructuralmente remodelado que también tiene FA, y son enfermedades que tienen una historia natural un poco distinta. El paciente mayor con comorbilidades que tiene un corazón ya estructuralmente remodelado tiene una fibrilación auricular que es más permanente, que es más con mayor riesgo de tromboembolismo, que las terapias en el fondo para controlar la frecuencia o incluso la estrategia de mejorar el ritmo puede que no sea lo mejor. Entonces es como para entender todas las cosas sin que se escapen mucho. Porque al final la fibrilación auricular es una de las arritmias que todos tienen que manejar, ¿ya? Como médicos generales, ¿ya? Porque es ridículamente frecuente, y eso se lo conversé a los chiquillos, la FA es ridículamente frecuente, ¿ya? 1% de la población, o sea, son como 170.000 personas que viven con FA, y son personas que se mueren más que la población en general, y que además se mueren peor, ¿ya? Porque tener la FA es tener el infarto en el cerebro. Sé que cuando uno está en la U, como, no sé por qué, pero hay como que mucho le gusta neurología. Bueno, FA. FA va a ser su principal, en el fondo, cliente. Entonces, y es algo que es prevenible. ¿Sí? O sea, la mayoría de la gente tiene factores de riesgo cardiovascular que son prevenibles y que hacen que la gente tenga FA y que tenga un peor pronóstico. Entonces, por eso es importante que ustedes lo sepan, ¿ya? Porque el infarto cerebrovascular es la principal causa de muerte en Chile, entonces, y la principal causa es la FA. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que saber de que el paciente con FA hay metas de tratamiento, que es evitar en el fondo mayor daño sobre el corazón, pero sobre todo evitar que tenga un infarto en el cerebro. ¿Ya? Eso. No sé si hay más preguntas, o si no, espero que les quede claro. En verdad está toda la información, pero van a necesitar un poco para digerirla, yo creo, como escucharla con calma. Sí quería hacer algunas salvedades. Ya. Primero respecto al uso de la amiodarona. ¿Ya? Sé que en todas las guías sale que la amiodarona no se ocupa mucho, hay que tratar de evitarla porque es muy tóxica, etc. Pero la amiodarona es súper útil, es barata, está disponible en todos los centros, entonces es un fármaco, si puedes poner las dosis, por favor, que tienen que saber ocupar. ¿Ya? Porque en general no vamos a tener sotalol ni otros fármacos, ¿ya? Sobre todo para el manejo ya crónico, ¿ya? Entonces, el uso de la amiodarona, si usted se enfoca principalmente en la cardioversión farmacológica, cuando uno quiere cardiovertir farmacológicamente a un paciente, o en el control de frecuencia en el agudo, ¿ya? En el EUNACOM lo preguntan siempre, ojo. No sé, esto está grabado, no es justo, pero bueno.
Siempre preguntan en el EUNACOM, ¿qué fármaco está contraindicado para el manejo de la FA aguda? Y la respuesta va a ser amiodarona porque tiene el riesgo de cardioversión. Sin embargo, en la práctica, ese riesgo es súper bajo. Que alguien cardioverta con amiodarona, un paciente con una FA que sea crónica, que tiene un perfil de que en el fondo no va a cardiovertir, un corazón grande, hipertenso hace muchos años, que consulta todos los meses por amiodarona, consulta todos los meses porque se le descompensa la FA, no va a cardiovertir. Y un fármaco que con un perfil de seguridad que es súper conocido es la amiodarona. Entonces, lo pueden ocupar en agudo para el control de frecuencia en ese perfil de paciente. Pero para el EUNACOM la respuesta va a ser que está contraindicada para el control de frecuencia. Ojo. Entonces, es importante que se sepan esas dosis, porque propafenona y flecainamida en verdad no disponemos, ocupamos a veces otros fármacos, verapamilo, ya, diltiazem, pero sobre todo verapamilo para el control de frecuencia en el agudo. El otro uso de la amiodarona es para aquellos pacientes que tienen, en los que uno hizo una cardioversión, o sea, logró el ritmo sinusal y le tengo que dejar un antiarrítmico. Y ahí lo más disponible también es la amiodarona, ¿ya? Esa amiodarona tiene dosis y tiempos limitados, no queda para toda la vida. Entonces, si ustedes, por ejemplo, en APS se encuentran con un paciente que está tomando amiodarona, tienen que pensar por qué la está tomando. ¿La está tomando porque quieren controlarle la frecuencia? No es el fármaco más apropiado. Quizás debería cambiarle un beta bloqueador. Atenolol. Y hay un paciente con FA que está en el control después de una hospitalización. Lograron recuperar el ritmo sinusal y está tomando por eso amiodarona. Perfecto. ¿Cuánto tiempo le lleva tomando? 15 años. No es el tiempo. ¿Ya? Se toma por un par de meses y en una dosis que va decreciendo. Pues si no, ahí empiezan los efectos adversos. Y es súper frecuente encontrar con gente que está con FA, que alguna vez lograron cardiovertirlo y que quedó pegada con la amiodarona. No sé si la abuela quiera comentar algo distinto. ¿No? Ya. Respecto Doc, al manejo del sangrado. ¿Ah? Javier. tengo una duda con respecto a eso, que mencionó que la dosis se tenía que ir disminuyendo cuando como que se interrumpe de forma abrupta, genera como algún No, como descompensación o algo. no, yo creo, eso no está fundamentado en la guía de por qué se tiene que ir decreciendo. Yo creo que es como por miedo a que rebote la FA nomás. Pero la disminución en general, o sea, si tienen la duda frente a un paciente, la pueden consultar en la guía, no es algo que uno tiene que saberse de memoria, nunca. Pero es cada 8 horas como por un mes, y después se va disminuyendo cada 12, y después cada un mes, y queda como hasta 6 meses con amiodarona. Más o menos ese Ya, es el esquema. ¿Ya? gracias. Pues la Para todos los amiodarona, pacientes- ¿Ah? Felipe, algo quería decir. la amiodarona tiene una impregnación muy importante para a bajar esos efectos. ¿Cómo? Que la amiodarona tiene una vida media más larga. Sí, Y la acumulación que tiene, o sea, que uno suspenda la amiodarona no le va a afectar en su efecto mucho hasta varios días después, po. sí, 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 sí. Pero ahí el tema de la disminución de dosis es como que lo van disminuyendo, no sé, cada un mes. En la guía por lo menos recomiendan eso. Pero como dije, no está fundamentado. Eso. Lo otro que quería como que pusieran, o como aclarar, es que en el manejo agudo uno tiene que evaluar la indicación de anticoagular al paciente, sí, es cierto. Pero la anticoagulación en fibrilación auricular con un paciente agudo que no voy a cardiovertir o en general en ningún paciente con fibrilación auricular aguda es una urgencia, ¿ya? Cuando uno anticoagula a un paciente uno tiene que estar pensando en las comorbilidades que tiene y en el beneficio que le va a entregar. La verdad es que cuando uno anticoagula a un paciente con fibrilación auricular uno espera un beneficio en un largo plazo, en un año, ¿ya? Excepto en el paciente que voy a cardiovertir, que en verdad tiene un riesgo un poco mayor de tener en el fondo que se desprenda algún trombo y haga el accidente cerebrovascular. Es un riesgo bajo, pero existe. Sobre todo cuando tiene más de 48 horas. El tema es que pasa mucho también en la urgencia, que llega el paciente con fibrilación auricular y antes de lograr control de frecuencia, el paciente sí se está ahogando, no sabes cómo va a estar en las próximas 24 horas, tenía falla renal, así que le ponen una vid de París. Y ustedes todavía conocen los fármacos como los nombres y unos números, pero dejar algo
implica toda una gestión. Por ejemplo, dejar una bomba de heparina involucra saberte la dosis, estimar cuánto pesa, hacer una carga, que es endovenosa, y después pinchar al paciente cada 6 horas para ir controlando el TTPK. Entonces, es un tema. Y particularmente los pacientes con FA, uno primero tiene como que pensarlo y después anticoagular. ¿Ya? Ese es como el concepto. Quizás es un poco sesgado, porque si el paciente evoluciona mal y tiene que irse al intermedio o a la UCI, o por ejemplo la fibrilación auricular es el epifenómeno de una sepsis, como pusieron de los gatillantes, vamos a tener que invadirlo, ponerle catéter, hacer procedimientos, o quizás sea el epifenómeno de una cosa quirúrgica que tenga que resolverse quirúrgicamente y la anticoagulación puede ser un problema. No sé si Felipe está de acuerdo con esa cuestión. Completamente. Y lo último, para seguir con el caso clínico y no, es el tema de el sangrado en relación a los anticoagulantes. ¿Ya? El otro día, ¿cómo se llama? En general, acuérdense, nosotros vemos pacientes no número, vemos pacientes no número. Si tienen un paciente que está con un INR que está prolongado por la anticoagulación, lo primero que tienen que saber es si el paciente está sangrando o no está sangrando. Si no está sangrando, en general, calma, ¿ya? O si es un sangrado menor, compresible, manejable, calma. Y ahí uno va viendo, dependiendo de los intervalos del INR, si es que hay que administrar algo o no. En general se van a resolver si es que son INR prolongados menores de 5 o incluso menores de 10, sin sangrado activo, con la suspensión de la dosis y posteriormente el ajuste. Hay que ver por qué el paciente generó la coagulopatía. Ya si hubo un error de administración, un cambio en los medicamentos, etc. Y con los nuevos anticoagulantes, en general la indicación de mandar al paciente a hospitalizarse es un sangrado activo, severo, con una coagulopatía significativa. ¿Ya? No sé si podemos mandarle algún protocolo de eso, como para que lo tengan. ¿Ya? Vamos a mandar algún protocolo como para que lo tengan. Pero eso como concepto general, porque también pasa muchas veces que derivan pacientes de la urgencia por el número, ¿no? Tiene el INR en 7, hay que hospitalizarlo. Cuando en verdad no, el paciente se puede manejar ambulatoriamente. No sé si tienen otro... Pero que no se buscan en entenderlo porque tienen un taller de eso, ¿ya? Sí, De que en el taller de anticoagulación lo van a tener la explican. oportunidad de verlo en el fondo. Porque es un tema para manejarlo bien así en profundidad y entenderlo y sacarle el miedo a esas cosas. Y el taller está re bueno, está re bueno. Bien. Ya, pues pasemos al caso clínico. Antes de eso, otra duda frecuente es si uno puede anticoagular a pacientes que tienen riesgo de caídas, porque generalmente son adultos mayores. Y bueno, no sé cuál sea su perspectiva como clínicos, pero al menos la guía mencionaba que hay estudios han calculado como que un paciente se tendría que caer al menos 170 veces para que deje de ser beneficioso la anticoagulación en un paciente que la tiene indicada por el chat-BAS. Y que en general, y la guía además menciona que estaría como solo contraindicado por riesgo de caída en pacientes con episodios de epilepsia o pacientes que tienen como distrofia muscular sistémica con caída de espalda y que se pegan en la nuca. Eso, no sé qué piensan ustedes. Yo tengo una opinión, pero yo creo que Felipe Solís, que hay que anticoagula a 1500 pacientes en este servicio de salud, es una voz con más experiencia. Lo que pasa es que nosotros tenemos una opinión sesgada porque nosotros trabajamos en una neuroquirúrgica, por lo tanto vemos los pacientes que llegan con el manual circular por el taco y caída. Entonces no somos objetivos. No, para nada. Felipe, que ve la masa, 1500 pacientes. Un examen eran muchos, ¿ya? Segundo, los que se hospitalizaban porque tenían sangrados no vitales también eran bastante, ¿ya? Como hematuria o hemorragia baja, y eso también porque habíamos control de... Pero se escucha medio pegado, no se entiende mucho. Estoy seguro de que lo que dijo el doctor Solís era brillante y le iba a aclarar todas las dudas, pero... Estamos diciendo... Muy alto, no sangre. ¿Podría hablar desde otro dispositivo? Que no se entiende nada. Se mató más, pero
saludables para nada. Los pacientes que tienen vitales, generalmente hay una patología de base. Está hablando mucho rato y no se entiende. No. ¿Aló? ¿Se cortó? Hola, Víctor, sí que sí. No se le entendimos. entendió nada. Daft Punk. Esperemos, y si no, nos puede comentar en la siguiente clase. Es importante. ¿Ya? Sigamos con el caso después que comentas. Sigamos con el caso. ¿Ya? Ya. Para el caso clínico, quiero que participen. Denme un segundo. 45. Juan Aldea, Natalia Segovia, Pablo ya lo saqué, Santiago Ruiz y Javier Nieto. Y si alguien más quiere participar, que se meta, pero esos 4. ¿Ya parto nomás con el caso entonces? Sí. Ya. Caso cortito, así que vamos. La idea es que participen harto. Ya. El caso clínico es un paciente varón de 71 años con antecedente de hipertensión arterial mal controlada, con tratamiento con losartán, e hidroclorotiazida y dislipidemia también. Este paciente acude a urgencias por un cuadro de una semana de evolución de disnea de pequeños esfuerzos, refiere palpitaciones ocasionales y presencia de edema en ambos pies en los últimos días. Aporta un informe de ecocardiograma realizado hace un año que presenta fracción de eyección en un 40% con ventrículo izquierdo dilatado. Y estenosis aórtica leve, o sea, es un paciente que tiene el corazón comprometido. Y cuando llega las constantes, tenemos que tiene una temperatura axilar de 36,8 grados, o sea, 36,8 grados Celsius, pulso periférico arrítmico de 140 latidos por minuto, una presión arterial de 147 con 98 y saturación de 93 ambiental. Ya, ¿cómo abordarían a este paciente? Los escucho. Está hemodinámicamente estable, sí, con... ¿Ya? ¿Qué más? Teniendo todo eso, ustedes tienen aquí al paciente. ¿Qué van a hacer con él? Y eso, Julio, ¿puedes poner los antecedentes de nuevo? Ya. Gracias. Ahí, a ver. Yo le haría un electro. ¿Ya? ¿Qué más? Oxígeno, está saturando 93 ambiental. Ya, y podría darle oxígeno. Y la anamnesis también ahondaría un poco. Eso. Claro, también. ¿Qué cosas le preguntarían? Por ejemplo, sobre su hipertensión, hace cuántos años la tiene, si es adherente al tratamiento. Bien, bien. También podrían preguntarle antecedentes. ¿Qué más podrían preguntarle? ¿Tiene alguna cirugía cardíaca, alguna valvulopatía o algo cardíaco? Bien. ¿Sus hábitos? Bien. ¿Y de examen físico qué harían ustedes? Examen físico completo, ¿no? Pero más... Correcto. Pero más centrado en lo cardiológico o pulmonar. Perfecto.
Bueno, como también dijeron ustedes, sí, hay que hacerle exámenes partiendo por un electrocardiograma y otro examen aquí que, como vimos, este paciente también tenía algunos síntomas respiratorios. Radiografía. Así que radiografía. ¿Quién quiere decirme qué ve en esta radiografía? Ya, yo, a ver. Primero, ¿cómo está tomada? Parece estar bien penetrada. Sí. Tampoco está rotada, no sé si está tan centrada. Por ese tipo, no sé, tenía como acomodada, como lateralizada la columna cervical, pero bueno, Claro. no importa. Eso respecto al cómo está tomada y respecto a lo que se ve, ahí yo creo que el índice cardiotorácico ahí está, pero mucho mayor a 0,5. Aquí un corazón gigante prácticamente. Claro, tiene una cardiomegalia. ¿Qué más? No sé, parece que está un poco congestivo. Claro, aquí en estas partes pareciera ser como bien congestivo, el corazón gigante. ¿Qué les plantearían? Una insuficiencia cardíaca. ¿Ya? ¿Qué más? Podría tener un derrame. ¿Ya? Pero como con la clínica. La clínica y los exámenes que llevan hasta ahora. Y han tenido hartas clases de patología cardíaca y pulmonares, así que pueden tirar diagnósticos diferenciales y decir quizás por qué sí y por qué no. ¿Cuántos días lleva con disnea el paciente? Como 5, ¿no? Una semana de Una evolución. semana, ya. Una semana. Igual creo que dentro de los diagnósticos diferenciales tiene que estar la neumonía. Que el paciente tiene 71 años, es adulto mayor, puede hacer una presentación atípica igual. Ya. Hacer una neumonía viral. Ya. ¿Qué te apoya? Es básicamente la disnea de una semana. ¿Ya? ¿Y quién no te apoya? El pulso, la arritmia en los pulsos periféricos. Ya, pero la presencia de una arritmia te va a disminuir la probabilidad de que sea una neumonía. No. Entonces, Puede ser igual a una neumonía. yo creo que acá no te apoyan las cosas que te faltan. Te falta fiebre, te falta tos con expectoración, ¿cierto? Claro. Una semana de ¿cómo se llama? De neumonía es harto tiempo, es un cuadro más agudo. Sí. ¿Quién más plantea diagnósticos diferenciales? A ver, veamos. Síndrome nefrótico, daño hepático crónico. ¿Por qué daño hepático crónico y síndrome nefrótico? Ya, pero tenemos por el edema. Ya, bien, perfecto. Bueno pensar en otras causas de edema. El edema era bilateral, ¿no? TEP, ¿por qué TEP? Eso hace poco probable que sea TEP, doctor. ¿Qué cosa? Que sea un edema bilateral de extremidad inferior. Pregunto. Tuvieron la clase de TEP, ¿cierto? Sí. Sí. ¿La ausencia de signos de TBP disminuye la probabilidad de que sea un TEP en un contexto agudo? ¿Cómo? ¿Perdón? La ausencia de signos de TBP disminuye la probabilidad de que tenga un TEP en un contexto agudo. Depende, o sea, depende si tiene otros factores de riesgo alto. No. Entonces no, yo creo. No la disminuye. A ver, déjame ver, ¿ah? Yo diría que sí, pues. Todo el rato, ¿cómo se llama?
está en el score de Wells. Hace menos sí. probable. Claro, pero si tiene otros factores, puede que igual tenga factor de ser un paciente de riesgo alto. Pero la pregunta era, ¿la ausencia de TBP en un paciente te disminuye la probabilidad? Sí. Ah, sí. Ya, bien. Entonces, ¿por qué TEP? ¿Por qué plantearían TEP? Yo creo que no, porque tiene el edema es bilateral. O sea, yo creo que no vaya a plantear TEP o no TEP ¿cómo se llama? Por edema de extremidades. ¿Cuál es el síntoma que uno piensa TEP? Es por la disnea que esté muy crónica la evolución, ¿no? Este Perfecto. es agudo. Es más subagudo. Igual la gente puede tepearse y después consultar una semana. Pero ahí en el fondo la anamnesis tira para atrás. ¿Y qué, por ejemplo, score de Wells? O sea, ¿qué factores de riesgo positivos tiene este paciente? Oh, no me acuerdo. ¿Pueden volver al caso? Sí. A la descripción. Ahí está. Ya. ¿No? Pucha, ¿quién? Contigo, ¿no? ¿Y la frecuencia cardíaca más de 100 con disnea? ¿Te aportan o no? ¿O en el score? ¿Sí? Sí, eso sí. Sí. Ya. Ya, pues, sigamos con el caso clínico. Ya, entonces habíamos visto que tenía cardiomegalia, dijeron que estaba un poco congestivo. Y como bien dijeron también, no recuerdo quién, a este paciente le toman un electro. Y aquí está el electro. ¿Quién quiere describir el electro? Vamos, no sean tímidos, yo sé que quieren. ¿Quién no ha hablado? Voluntario. Voy a ocupar ¿cómo se llama? El comodín del doctor Solís. Ya. Ay. ¿Sí? Ahí está, pues ven. Igual ustedes habían dicho. Ya. ¿Aló? Ya. Si nos fijamos entonces en el electro de... Ay. ¿Aló? ¿Aló? Ya, ya. ¿Me escucha bien? ¿Me escucha bien? Creo que 2 dispositivos sonando, tiene que mutear uno. ¿Aló? ¿Se escucha? Ahora sí. Ahora sí. Entonces, este es un electro de 12 derivadas más un D2 largo. ¿Ya? Podemos ver, ir a buscar el ritmo, si es sinusal o no en ABR, que imagino que está arriba segundo, para buscar alguna P que esté negativa. Parece que hay una onda P negativa, parece, a lo mejor en la T, parece más bien como esa muesca final de la T. No me queda claro, y como ya estoy viendo complejos irregulares, voy a hacer pillín y voy a pensar de antemano que estoy buscando una FA y voy a decir, bueno, la verdad es que no veo P. ¿Ya?
en D2, donde el tal mayor eje asociado al eje normal de la P y del QRS tampoco ve una P, así que no más seguro que no tenga P. Y el electro no es tan bonito como para mostrarme onditas de FA que van a más de 300, así que no me queda claro que tenga ritmo sinusal. Por tanto, ya no veo PR y me enfoco el QRS, el cual me parece que está un poquito ancho. A ver. Quizás estoy muy lejos, pero podría tener 3 cuadritos, por lo menos. Y si me fijo en B6, tiene una guatita al final, algo que se aleja de la izquierda, podría ser lo que la rama derecha. Un complejo que, aunque es ancho, se despolariza rápidamente, no alterará nunca tanto la pero tiene una T invertida. Invertida. ¿Se la van a pasar al bloqueo? ¿Tendrá una sobrecarga? Yo la dudo. Si vemos el eje del QRS con ABF que es negativo y D1 que es positivo, estaría el cuadrante hacia la derecha y hacia arriba, desviado hacia la izquierda. Vale. Ya, pero me queda claro que el punto J no está desviado. A ver, hay una infra ahí como en B5, B6, queda la duda, pero más claro en B6 también queda la duda. ¿Ya? Pero un ST medio raro, una T también medio rara. No está licúa, no está invertida. Existen algunas derivaciones como de L, de 1, ¿ya? Y por el ritmo que es la velocidad ventricular que da unas veces más de 150, quizás alteraciones tienen que ver con procesos más disquémicos. Así que podría concluir que es un electro que muestra una FA, porque son complejos irregulares, a una velocidad de 150, 120, ahí varía un poco, 150 yo diría, no más. Con un bloqueo rama derecha. Y con alguna alteración específica del segmento ST que pueden hablar en el contexto de esta si lo veo fisiopatológicamente, una diferencia entre la demanda y la oferta en un corazón que está latiendo a esa velocidad. Y alteraciones específicas del CT que podrían corresponder a eventos distintos, pero nada teórico. ¿Cómo eso? No sé si puede decir algo más. Ya, yo creo que a nadie le quedaron dudas respecto a este electro. O sea, como bien dijo el doctor, este es un electrocardiograma de FA y aparte es un corazón bastante, o sea, un corazón enfermo. Esto no es un paciente sano, hay hartas alteraciones, probablemente hay isquemia. Entonces, aparte de la FA, sabemos que es un paciente que, aunque ya lo sabíamos con la eco, que no tiene un corazón sano. Entonces, ahora ya teniendo el diagnóstico de FA, que recuerden que es un diagnóstico electrocardiográfico, tenemos los segmentos RR irregulares, como podemos ver en algunas partes, como por ejemplo aquí. Tenemos la ausencia de onda P, que es como que en algunas partes pareciera que está, pero después como que no queda claro, entonces no se ve, no hay onda P prácticamente. Entonces, es una FA en un corazón probablemente isquémico. Bueno, el diagnóstico, como habían mencionado, es fibrilación auricular con respuesta rápida. O sea, tenemos un paciente que está latiendo a 140 latidos por minuto y aparte tenemos una insuficiencia cardíaca descompensada. Y eso sería la explicación de los síntomas respiratorios y del edema. Para el manejo inicial, ¿qué plantearían ustedes? De los chiquillos que estaban participando. Vamos. Tengo listo. ¿Qué están diciendo en el chat?
¿Alguien que participe? ¿No? Estamos en la urgencia, ¿no es cierto? Sí. Ya, Todo llegó a urgencia. no parecía que estuviese inestable hemodinámicamente, así que la cardioversión eléctrica no iría y tendríamos que hacer una, y lo está diciendo la gente por el chat igual. Pues hay que hacer control de frecuencia. Ya. Y dice acá, ver si tiene factores de riesgo para hacer profilaxis. ¿Cuándo en bola, parece? Sí. Entonces, hay que ver si se va este paciente a anticoagular o no, aunque no es urgencia. Y el control de frecuencia sería lo más acertado en este paciente. ¿Por qué no le harían control de ritmo? ¿O por qué sí lo harían? Ay, no sé, ayúdenme. ¿Qué dicen en el chat? Porque tiene cardiopatía de base. Ya. Es una buena razón. No es un paciente joven, no sabemos cómo va a estar. El primer evento. Bien. Ya. Entonces, y cosa que no se nos puede olvidar es el manejo de patologías de base. O sea, tienen que recordar que la FA se produce en un corazón enfermo, en un paciente que tiene factores de riesgo. Este paciente tiene insuficiencia cardíaca, tiene hipertensión mal controlada. O sea, tienen que ver eso también. No pueden dejar al paciente con manejé la FA y la hipertensión severa en otro momento. Tienen que ver eso también. Aparte que tiene una insuficiencia cardíaca descompensada. Ya. La anticoagulación nos dio que tiene estos factores. Tiene una insuficiencia cardíaca congestiva, tiene hipertensión, estaba entre los... Ay, me faltó marcar aquí, si no me equivoco tenía 71. Se me corrió el circulito. Tenemos 3 puntos. ¿Eso en qué categoría nos dejaría? ¿Riesgo bajo, mediano, alto? Alto, ¿no? Alto. Bien. ¿Y con qué lo anticoagularían? ¿Qué dice el chat? No, ahí fue error mío, no es mujer. Se me corrió el circulito tenía que marcar entre 65 y 74 años. Ya, podrían elegir antagonistas de vitamina K o ¿cuál otro? O si no, NACO. Bien. Esta vitamina K o NACO. Y, bueno, como dijeron, el control de frecuencia. ¿Y cuál sería la opción para este paciente? La primera opción. Beta bloqueo. Beta bloqueo. O como dijo el doctor, que podría pensar en amiodarona. Aunque ahí me queda la duda respecto a su uso de mí. Pero claro, la opción beta bloqueo. Y cosas aquí vienen grandes en manejo de patologías de base. Y bueno, no solamente a este paciente, es algo que bueno, nosotros todos tenemos que tener siempre claro que la FA es una enfermedad cardiometabólica para muchos. O sea, puede ser entendida como una enfermedad cardiometabólica, en la cual es un paciente que tiene factores de riesgo, un paciente con hipertensión, con diabetes, con obesidad, con un corazón con insuficiencia cardíaca, puede tener enfermedad coronaria. Y si ustedes quieren prevenir que este paciente vuelva a tener una FA, tienen que manejar esas patologías de base. Y si ustedes tienen un paciente que ya tiene patologías de base pero no tiene FA, tienen que manejarlas, o si no, tiene un riesgo aumentado de tener fibrilación auricular. Y como mencionó el doctor, el paciente con fibrilación auricular es un paciente que se va a enfermar más, que va a requerir más hospitalizaciones, que va a tener más morbimortalidad, que va a tener, que puede tener un accidente cerebrovascular. Entonces tienen que pensar en todas esas patologías y comorbilidades que va, o sea, y toda esta morbimortalidad que va a tener un paciente con fibrilación auricular. Entonces, por eso es muy importante manejar los factores de riesgo desde un inicio, no esperar a que tenga la FA para realizar algo. Y bueno, esa sería la presentación del caso y estaríamos terminando. ¿Quedan más dudas, preguntas?
Bien, súper bien. Gracias a los chiquillos que participaron. Sé que es viernes, que están todos cansados, nosotros igual estamos todos cansados. Esto es como, es raro porque ustedes están como metidos en esto, pero esto para nosotros es como lo nuevo, pues si estamos todo el rato en el hospital. Por lo menos para mí. Sí, tienen, la presentación en verdad tiene toda la información. Hay un par de conceptos quizás que faltan, que yo creo que lo van a ir desarrollando ya durante los internados. Preguntaban acá, eso del betabloqueo, del verapamilo, de para cuándo se ocupa. En manejo de frecuencia en agudo, en general ocupamos propanolol, cedilanib, que es digoxina, amiodarona, que son los fármacos disponibles, y verapamilo. Esos son los fármacos más disponibles, ¿ya? Para que sepan, en agudo, control de frecuencia. La amiodarona no la voy a ocupar en gente que tenga mucho riesgo de cardiovertir, gente joven, primer episodio, o que sea secundaria a otra cosa, ¿ya? Que no sepa cuánto tiempo lleva con FA. En eso no voy a ocupar esos fármacos. Y para el resto, para el manejo crónico, en general ocupamos betabloqueo, ¿ya? Porque son conceptos distintos. Eso. Si no tienen otra duda, de nuevo felicitar a los chiquillos que empezaron a leer cuestiones hace mucho rato para poder resumírselas. Así que un trabajo de síntesis bien importante. No sé si quedan más dudas, si no descansamos unos minutos y partimos con la clase del doctor Solís. 15 minutos, dice. Para que salgan a tomar aire, porque están todos medio... tampoco participativos. ¿Salgan a la calle? Sí, salgan un rato a dar una vuelta en la pieza. ¿Ya? Pero fuera de chiste. Eso. Bueno. Muchas gracias, doctor, por su ayuda en la preparación de esta presentación.